Buenas tardes a cada uno de los que nos están viendo. Somos el grupo que en este momento va a presentar audiencia de vista de una inconstitucionalidad en carácter general. Voy a presentar a los compañeros que van a estar interpretando los diferentes papeles de esta audiencia. Como magistradas tenemos a nuestra compañera Patricia del Rosario Sheck, a Dionisia Verónica Sacalchot Calvac y a Maudi Marlene Vicente Ishmay, su servidor. Como secretaria vamos a tener a nuestra compañera Heidi del Rosario Domínguez Hernández. Como solicitantes, en el papel del señor José Alejandro Valverde Flores estará nuestra compañera Elsie Marlene Poz Hernández. En el papel de Marlon Estuardo García Robles estará nuestro compañero José Daniel Rivera de León. En el papel de los abogados, del primer abogado, quien será Rosa del Carmen Bejarano Girón, lo interpretará María de Jesús Díaz Esteban. Como segundo abogado tenemos a nuestro al señor Edwin Noel Peláez Cordón, quien lo interpretará nuestro compañero William Lesber Vicente Ordóñez. Y como tercer abogado tenemos a María del Carmen Salazar Guzmán, quien la interpretará Jacqueline Disset Martínez González. Y como Ministerio Público tenemos a la compañera Vivian Rocío Méndez Cifuentes. Muy bien, vamos a empezar nuestra audiencia que empezará de la siguiente manera. Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 5986 del año 2016, formando por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial del decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, el Código Penal en su artículo 131, específicamente en la frase que dice: se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes revelará una mayor y particular peligrosidad en el agente. Número 2, artículo 132 bis, en la frase que dice: se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión en cualquiera de los siguientes casos. Inciso A, cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o personas de 60 años. Inciso B, cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes revelare una mayor peligrosidad del agente. Número 3, artículo 201, en la frase: se les aplicará la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta. Artículo 201 ter, en la frase: se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzosa de la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico, psicológico, permanente o falleciere. 5. Artículo 383 en la frase que dice: en caso de muerte, el presidente de la República o el vicepresidente de la misma, si las circunstancias del hecho, los medios empleados para realizarlo y los móviles determinantes se revelan mayor y particular peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de muerte. B. Del decreto 49-82 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la Narcoactividad, artículo 12 de la literal A, frase de muerte, y del artículo 52, la frase: se le aplicará la pena de muerte. La señora secretaria general adjunta de esta Corte hará relación a la petición de fondo y efectuar las advertencias reglamentarias respectivas para el debido desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. En el presente caso, los interponentes de la inconstitucionalidad solicitan que al dictar la sentencia que en derecho corresponde, se declare con lugar la inconstitucionalidad de ley de carácter general, por contener vicio parcial, sobre los artículos que se hicieron mención anteriormente y como consecuencia se queden sin vigencia las normas recurridas del Código Penal, decreto 17-73. Del Congreso de la República y de la Ley contra la Narcoactividad, decreto 48-92 del Congreso de la República, surtiendo efecto a partir del día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario de Centroamérica. Al estar firme el fallo, se publica en el Diario de Centroamérica la sentencia respectiva de conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad,
Quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ellos se cuente con autorización previa del presidente. Concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su expresión, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la expresión de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante y el requiriente de la vista pública, el señor José Alejandro Valvet Flores y el señor Marlon Estuardo García Robles, quienes compartirán el uso de la palabra y actuarán con el auxilio de los abogados Rosa del Carmen Bajarón Girón, Flor de María del Carmen Salazar Guzmán y Edwin Noel Peláez Cordón. Tienen la palabra. Buenas tardes, magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Mi nombre es José Valverde Flores y con la venia del señor presidente quisiera exponer el objeto de la inconstitucionalidad en compañía del licenciado Marlon García Robles. Nuestra inconstitucionalidad está dividida en dos ramas, una que se refiere a la palabra y peligrosidad contenida en los delitos de parricidio y magnicidio, y en la otra rama se encuentra lo que va a exponer el licenciado García Robles, que se refiere a los artículos de normas penales y su temporalidad en el momento en que éstas entraron en vigencia. Cuando hablamos de la peligrosidad, consideramos nosotros que se violenta el artículo 17 y el artículo 46, asimismo el 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Específicamente el artículo 17 nos referimos nosotros al principio de legalidad, en el cual indica que toda pena, toda sanción tiene que estar fundamentada en una norma que se encuentre escrita, y la peligrosidad de los delitos de parricidio y magnicidio se refiere a esta o está enfocada a unos sucesos que pueden ser pronosticadores de la conducta y tal como lo menciona la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, convertirlo de esta forma sería pasar de velar o de ver la norma referente al actor y no al acto, como tiene que ser en el derecho penal. También consideramos que se violenta el artículo 46 y sobre la preeminencia de los tratados y convenios internacionales en materia de derecho penal sobre las normas ordinarias de nuestro país. Y en virtud de que la misma forma el principio de legalidad se encuentra en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este se encuentra en su artículo 15. Entonces, también consideramos de que la peligrosidad incluso tiene antecedentes de la Corte de Constitucionalidad, donde considera que es un instrumento, un objeto que es endógeno y que efectivamente lesiona el principio de legalidad y también el mismo criterio, que lo comparte la Corte Interamericana, en el caso de Fermín Ramírez versus Guatemala. Y también consideramos de igual forma que se violenta el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual vela las relaciones del Estado con otros estados, en virtud de que el legislador, en el momento que legisla sobre la peligrosidad en estos delitos, no delimita los alcances e ignora sobre los convenios y tratados que van enfocados justamente al principio de legalidad. Me permite, le concedo la palabra al licenciado Marlon Estuardo. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Buen día, magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Antes de continuar con los motivos que fundamentan nuestra acción de inconstitucionalidad de la ley general, quisiera solicitarle al magistrado presidente que autorice poder, en el transcurso del desarrollo de los alegatos, poder leer puntualmente dos párrafos, uno procedente constitucional de esta Corte y otro de la jurisprudencia de esta Corte, tanto también como el otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de su tiempo, con mucho gusto. Muchísimas gracias.
Pues planteamos la inconstitucionalidad de los artículos 132 bis, 201 y 201 ter del Código Penal del decreto 1773 y también de los artículos 12 literal A y 52 de la ley contra la narcoactividad del decreto 4892. Para poder hacer alusión a la inconstitucionalidad de estos artículos, quiero presentar una base fáctica, pero de forma cronológica, y para eso tendríamos que movernos al año 1973, cuando el decreto del 1773 entra y se aprueba y entra en vigencia el 1 de enero de 1974. Pues en este momento de la historia de Guatemala, solamente un artículo vive en la historia jurídica guatemalteca, de los que hoy presentamos como el objeto de nuestra acción, y es el artículo 201 del plagio y secuestro. Este artículo contenía un tipo penal base simple donde el plagio o secuestro tenía una pena de prisión y además establecía una acción, una conducta agravada donde como resultado del daño más gravoso de la muerte de la persona se imponía la pena capital. Y me permito leer el primer precepto autorizado en el expediente 30-2000 de la Corte de Constitucionalidad. Se refirió al mismo y plantea que a la luz de la teoría del delito ha determinado que el delito sancionado con pena de muerte en el artículo 201 del Código Penal antes de la vigencia del Pacto de San José era un delito complejo, en cuyo tipo configuraban dos conductas punibles, literal A, el plagio o secuestro de personas, y B, la muerte de la víctima, que un delito de plagio más muerte de la víctima es un delito distinto del otro plagio. Simple, aunque no hubiese variado el nombre, negar que existen diferencias de sustancia en los tipos penales simplemente porque la figura no se introdujo en la descripción, sino la penalidad, podría significar una vulneración del principio de legalidad. Hago referencia a este precedente constitucional porque más adelante este tipo penal, base en su situación prístina, varía 5 años después. En 1978, Guatemala ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. En esta convención se contiene el artículo 4.2 que prohíbe a los estados parte extender la aplicación de la pena de muerte a aquellos delitos que no tenían regulada esa sanción antes de la entrada en vigencia, y la convención un compromiso internacional que cumplir para Guatemala. En el año 1992, estamos hablando de 14 años después, el decreto 48-92 de la ley contra la narcoactividad inserta o adiciona el artículo, bueno, además de un catálogo de delitos de la materia, adiciona el artículo 12, literal A, que se refiere a las penas principales, en el cual se incluye la pena de muerte, y el artículo 52, que establece prácticamente la calificación del tipo penal. Ambos regulan la aplicación de la pena de muerte. 14 años después, el legislador inobservó el compromiso de Guatemala de no extender la aplicación de la pena de muerte a los delitos que no la tenían contemplada a partir de la vigencia de 1978. No está de más decir que ese año también se ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también es parte de nuestros argumentos centrales en el año 95 y en el 96. Cerca de 17 años después de la ratificación de la Convención, Guatemala sigue inobservando e incorpora el artículo 132 bis de la ejecución extrajudicial e incorpora también el artículo 201 ter de la desaparición forzada de ambos, regulando también la pena de muerte y inobservando nuevamente el mandato o el compromiso internacional en el 94 y en el 95. Existen reformas al artículo 201 del plagio de secuestro que habían planteado anteriormente de la situación de prístina por los decretos 14-95 y 81-96. Acá prácticamente en la acción que tiene un resultado con la pena de la persona, se suprime y se traslada a la pena de muerte, que antes tenía prisión solo para la conducta base, que era el plagio o secuestro.
Asimismo, se le adiciona o se le extiende la pena de muerte contrario a lo establecido en la Convención. Estos artículos violentan el artículo 46 de la Constitución Política, que refiere la preeminencia del derecho internacional, porque en la legislación incumplió una norma, es decir, un instrumento internacional de derechos humanos, como es la Convención regulada en el artículo 4.2, la prohibición de extender la pena de muerte, además el artículo 149 de la Relación de los Derechos Internacionales. También establece que Guatemala debe normar sus relaciones con otros estados de conformidad a los principios, a las prácticas y a las reglas establecidas con el propósito de contribuir al respeto de los derechos humanos dentro de los principios que plantea este artículo constitucional. Podemos citar, entre otros, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo 26 que contiene el Pacta Sunt Servanda. Este principio no es más que la obligación de los estados parte de dar cumplimiento a aquellos tratados que están en vigor y cumplirlos de buena fe ante estos artículos constitucionales. Y habrá que incorporar también el artículo 44, donde la Corte de Constitucionalidad precisa los alcances de la permanencia del derecho internacional, introduciendo la figura del bloque constitucional. Es importante señalar que antes del 2012 esta Corte de Constitucionalidad tenía un criterio en el que planteaba que los tratados internacionales no eran parámetros de constitucionalidad, es decir, que a partir de la sentencia número 17 del 2012, donde la Corte de Constitucionalidad por primera vez reconoce, incorpora, introduce y define el bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico a través del expediente 1822-2011. A estos le preceden varios antecedentes en la sentencia de 2013, el expediente 143-2013 y el expediente 1094-2013. En el 2004, otra sentencia con el expediente 3340-2013. En el 2015, otra sentencia del expediente 1006-2014 y una un poco más reciente, el expediente 3438-2016. En esta relación de precedentes constitucionales, la Corte reconoce el bloque de constitucionalidad. Asimismo, lo confirma, lo ratifica y establece que la Convención Americana es parte del bloque de constitucionalidad. Hace referencia al control de convencionalidad como un instrumento para incorporar las normas internacionales, tanto dentro como parte del control de constitucionalidad, y además establece la obligatoriedad de la observancia de las normas y también la obligatoriedad de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se tienen 6 fallos innovadores propios de un sistema de una corriente garantista, proteccionista de los derechos fundamentales de las personas, bajo la lógica del principio pro homine o pro persona, que son sucesivos y contestes en el mismo sentido, y además ininterrumpidos en cuanto al criterio de esta honorable Corte. Es decir, que esta Corte prácticamente ha sentado doctrina legal como la Corte ha establecido la observancia de las resoluciones de la Corte Interamericana como órgano regional, como máximo intérprete de las normas convencionales y además de la jurisprudencia, que a continuación se le leerá. Gracias. La Corte Interamericana respecto ha concluido en cuanto a la introducción del artículo 201 del Código Penal, que amplía la aplicación de la pena de muerte. Advierte que si bien el nomen juris del plagio o secuestro permaneció inalterado desde el momento en que Guatemala ratificó la Convención, los supuestos de hecho contenidos en los correspondientes tipos penales cambiaron sustancialmente hasta ser posible la aplicación de la pena de muerte por acciones no sancionadas. Con esta, en el pasado, aceptar una interpretación contraria permitiría que un delito pudiera ser sustituido o alterado con la inclusión del nuevo supuesto de hecho. No obstante, la prohibición expresa de extender la pena capital contenida en el artículo 4.2 de la Convención
Además, la resolución de la Corte no solo obliga al Estado parte, sino que también a los Estados parte, en tanto la Corte Interamericana es el máximo órgano que establece la interpretación y el alcance de dichas normas. Por eso, me permito citar el caso Boyce y otros versus el Estado de Barbados, donde se reitera la jurisprudencia que se acaba de leer en cuanto al caso Rasca Reyes, incluye que las disposiciones de la Convención Americana deben interpretarse conforme al principio pro persona, pro hominem en favor del individuo, limitando su aplicación hasta la supresión. Por estos argumentos, magistradas, solicitamos se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de la ley con carácter general sobre los artículos ya referidos. Y solicitamos que al dictar sentencia se considere el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad como parte de ellos. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio del agente fiscal, la abogada Ethel Judith Flores Morales, tiene la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta sala de audiencias. En el presente caso debe considerarse que en nuestro ordenamiento jurídico penal la pena de muerte está prevista como una pena extraordinaria. Dada la gravedad de su aplicación y dada que vulnera un derecho muy importante que es el derecho a la vida, por tal razón, tanto en la Constitución como en la norma sustantiva se establecen los límites o los parámetros sobre los cuales puede aplicarse dicha sanción. No obstante, cabe considerar que Guatemala tiene ciertos compromisos internacionales que debe cumplir al haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Tales normas internacionales, en base al bloque de convencionalismo constitucional, tienen preeminencia sobre el derecho interno. En el presente caso, se considera que ciertas normas penales que establecen la sanción de pena de muerte para ciertos delitos han vulnerado estas normas internacionales en el presente caso. Por relación al delito de parricidio, cabría indicar que establece como parámetros que la peligrosidad es una causa para que se imponga la pena de muerte. Pero se considera que esto atenta contra un derecho penal de acto, ya que tal circunstancia es meramente subjetiva. Y esta estaría sancionando al sujeto por su personalidad y no por el hecho en concreto que se está juzgando. Por tal razón, se considera que es un parámetro que si efectivamente transgrede la seguridad jurídica, transgrede también el derecho a la vida y que no debe considerarse como el momento de aplicación de tal sanción con relación al delito de magnicidio. Como ya se ha dicho, debe considerarse que si es un tipo penal, que es un delito político, y tanto la Constitución como el Pacto de San José establecen que no puede imponerse pena de muerte con relación a delitos políticos. Como dijeron mis antecesores, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los estados parte en los cuales se aplica la pena de muerte, que la misma no podrá imponerse a nuevos tipos penales. Pero cuando indican nuevos tipos penales, también hay que considerar que se han modificado ciertos tipos penales. Entonces, estas modificaciones o esas nuevas circunstancias que se le agregan a ciertos delitos, como en el caso del plagio y secuestro y en la desaparición forzosa, esos nuevos elementos no se le pueden incluir a la pena de muerte porque contraviene lo establecido en el Pacto de San José. Podemos dar como ejemplo el delito de desaparición forzosa, que en principio se establecía que solo si la víctima fallecía se aplicaría la pena de muerte, que posteriormente se agregan parámetros que indican que si la víctima sufrió grave daño, eso es una nueva circunstancia y eso no debió considerarse para aplicar la pena de muerte. Por tal razón, sí se considera que los fundamentos que han sustentado esta acción constitucional tienen un sustento legal jurídico acertado y en el sentido que muchos tipos penales aquí mencionados y sus modificaciones han tenido, no están acorde a los compromisos internacionales del Estado de Guatemala y contravienen las disposiciones del Pacto de San José. Y por tal razón, esta honorable Corte sí considera que esta Fiscalía que debe declarar con lugar la presente acción constitucional para que tales normas se adecúen a los compromisos internacionales de nuestro Estado. Muchas gracias. Se concluye en la presente audiencia cuando son las 10:30. Muy bien, gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación y que tengan una buena tarde.